próxima a ser madre del Hijo de Dios, Emmanuel. Noche judía, no, noche judía, todas las naciones te recordarán. Dios te bendiga, es un gusto el poder estar aquí contigo y que puedas disfrutar de esta transmisión de Iglesia El Sembrador. Te doy la más cordial de las bienvenidas y me da mucho gusto que nos puedas acompañar. ¿Qué te parece si hacemos una oración para invitar a nuestro invitado especial de cada domingo? Amén. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites estar nuevamente aquí en estas transmisiones. Estamos aprendiendo sobre el libro de Eclesiastés, Padre. Te ruego, Padre, por todos los maestros que van a dar este mensaje, Señor, esta enseñanza, que tú les sigas dando sabiduría. Y a cada una de las personas que se están conectando, Padre Santo, que tú los bendigas de una manera muy, muy especial. Te damos gracias y te damos la bienvenida a ti, que eres nuestro principal invitado. Amén. Muy bien, sigue con nosotros. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Soy Norma González. Es un placer estar contigo nuevamente en nuestra escuela dominical. Pues vamos a dar comienzo ya con nuestra lección número 21, donde vamos a estar hablando acerca de la obediencia a las autoridades. Hermanos, como todos sabemos, las autoridades son puestas por Dios con una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Pues que exista un orden y justicia. Pero también sabemos que nuestra máxima autoridad es y será siempre Dios mismo, hermanos. Hermanos, todos entendemos y todos sabemos, ¿verdad?, que las autoridades son puestas por Dios. Solo nos queda, ¿verdad?, analizar las formas en las que se desempeña el gobierno para cumplir con nuestra responsabilidad ante ella. Pero claro, sin olvidar obedecer el orden divino. Que eso es lo más importante, hermanos. No debemos de olvidar obedecer el orden divino. El gobierno legisla sus leyes, hermano, en muchas ocasiones afines a los principios bíblicos, pero en otras ocasiones buscan imponer normas contrarias a lo dispuesto por el Creador. Como por ejemplo, está la eutanasia, que es una de ellas, el aborto, la elección en la sexualidad de la persona en función de sus sentimientos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. Esto es solo unos ejemplos que yo les estoy dando, hermano. Y ante estas amenazas, hermanos, podemos caer en el error de lanzarnos en rebeldía contra las autoridades y desechar todo lo establecido. Pero aún dentro de la legalidad, hermanos, no estamos obligados a ejercer las leyes que contrapongan nuestra fe cristiana, porque algunos de los asuntos que tratan son opcionales, como por ejemplo el matrimonio igualitario, hermanos. Todos nosotros, hermanos, podemos expresar nuestro pensar y de alguna manera hacer valer, ¿verdad?, nuestra opinión, pero por medio pacífico, hermano. Nunca con violencia. Podemos expresar nuestro parecer a través del voto o a través de consultas ciudadanas sobre cualquier tema importante, ¿verdad?, que ponga en peligro nuestra fe. Porque Dios, hermanos, aún en medio del mundo pecador,
delega autoridad a las personas, ¿verdad?, que ejercen función para establecer orden y justicia, hermanos. De esto, hermano, es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, en nuestra clase de hoy. Esta es una pequeña introducción nada más que yo les estoy dando de lo que se va a tratar nuestra lección de esta mañana. Y pues sin más preámbulo, hermano, yo dejo lugar a nuestros hermanos maestros, que son los que van a entrar, ¿verdad?, de lleno y van a profundizar en este tema. Ahorita más al ratito nos volveremos a ver. Dios te bendiga, hermano. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno vernos otra vez. Bueno, yo no te veo, pero tú sí me ves. Y la verdad, aunque no te veo, estoy contento porque sé que estamos conectados no solamente a través de este medio, sino a través del Señor, a través de su Espíritu Santo que permite que tanto yo pueda recibir de Él como tú puedas recibir directamente de Él. Y esto es algo muy bonito porque tenemos un solo Dios y Él nos lleva a una unidad hermosa. Y en el día de hoy te quiero hablar sobre la lección que tenemos, la obediencia a las autoridades. Y me ha tocado compartir algunos puntos. Y el primero de ellos habla sobre precisamente que la autoridad tiene su origen en Dios. Si nosotros leemos en el capítulo 8, que es la base de nuestra lectura, del versículo 2 al versículo 5, vamos a estar observando algunas cosas. Y la primera es que toda autoridad viene de parte de Dios. Él es el que permite que suban reyes, que bajen reyes, que suban presidentes, que bajen presidentes. Y aunque los modelos en los que está organizada cada sociedad es diferente, en la época bíblica el modelo era el modelo monárquico, el modelo era de reyes, monarquías, y en el pueblo de Israel no era así. Dios no lo instituyó así. En un principio el Señor levantó a grandes siervos, grandes líderes, y podemos citar a los patriarcas que fueron guiando, que dieron origen primero que nada al pueblo de Israel: Abraham en primera instancia, a Isaac, a Jacob. En la mano de cada uno de ellos el Señor estuvo prosperando, multiplicando, haciendo crecer su nación. Y fue con Jacob que surgen las 12 tribus, que son los hijos y los descendientes de Jacob, de los 12 hijos de Jacob. Con el paso del tiempo se convierten en miles y en millones. Y es cuando ellos, en el tiempo ellos están en Egipto, habían llegado primero como invitados de Faraón, y con el paso de 400 años dice la Biblia que se levantó un faraón, un rey de Egipto, que no conoció a los antepasados que los llevaron como invitados. Esto es, al faraón que puso a José, y José, como gobernador de Egipto, llevó a los israelitas como huéspedes. Y después de 400 años, varias generaciones obviamente, surge un nuevo rey, un nuevo faraón que no conoce obviamente la historia sí la conocía, pero cuando dice que no conoce quiere decir que ignora o que no respeta a sus antepasados, que había recibido a este pueblo como invitado.
Y entonces es que levanta a Moisés. Moisés lo levanta como un paladín, como un profeta. Pero aquí lo importante que quiero dejar claro es que primero Abraham escuchó la voz de Dios y fue guiado por Dios. Isaac escuchó la voz de Dios y fue guiado por Dios. Jacob, de la misma manera, la vida de Jacob es bastante interesante, pero lo que se puede concluir al final es que Jacob se dejó guiar por Dios. De la misma manera, cuando es la época de Moisés, Moisés es llamado por Dios y es guiado por Dios, de tal manera que Moisés es la herramienta para sacar a Israel de Egipto y llevarlo, subirlo hacia el este, hacia la tierra prometida. Y es en la frontera de la tierra prometida cuando Moisés termina su liderazgo de un gobierno teocrático. Es un gobierno donde Dios gobierna y Dios les hace saber a su pueblo cuál es su voluntad. Y el pueblo, mira, que veía las grandes manifestaciones de Dios, porque el pueblo fue testigo presencial de la manifestación de Dios en la cima del monte Sinaí, como esa montaña se derramó la presencia de Dios y había relámpagos y había fuego. Ellos lo vieron. Y también en el tabernáculo que Dios mandó construir, ellos vieron cuando el Señor estaba presente en su santuario con aquella especie de columna de fuego, con aquella columna, esa nube que iba guiando, y el Señor les iba mostrando que era su voluntad. Era una dirección y era un gobierno teocrático a través de los siervos de Dios. Con el paso del tiempo entran a la tierra prometida y es a través de los jueces que Dios ayuda a su pueblo, libera a su pueblo, organiza a su pueblo, pero su pueblo se empieza a poner rebelde. El último de los jueces es Samuel, y en la época del profeta Samuel, el pueblo se rebela y dice: ya no te queremos a ti, Samuel, por profeta, queremos ser como los demás naciones, y las demás naciones tenían rey. Queremos ser como las demás naciones que tienen rey. Y entonces Samuel va delante de Dios y le dice: oye, Señor, mira que me están desechando, ya no quieren que yo los dirija. Y el Señor les dice: oye, Samuel, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te pones triste? No te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí. Y ahí deja claro el Señor que ahí el que gobernaba no era Samuel, el que gobernaba era Dios. Y el pueblo, de una manera necia, de una manera inconsciente, quería ser como los demás. Los demás eran gobernados por hombres que imponían impuestos, que imponían carga, que no hacían caso de nada, porque eran los reyes y ellos decidían quién vivía y quién moría. Y el pueblo de Israel quería algo igual. Yo no lo entiendo por qué, pero en ese entonces así sucedió. Aunque a veces nos pasa también lo mismo. Es el Señor el que nos va guiando, pero no queremos eso. Queremos escuchar lo que dicen los demás seres humanos. Sean como son los demás. A veces el Señor nos está llevando a una aventura más importante, más grande, a logros más grandes delante de su presencia. Pero queremos ser como los demás. Queremos ser como le hacen ellos. Llevar una jurisprudencia, es decir, una manera de pensar humana. Pues así pasó con el pueblo de Israel, y ellos desearon y anhelaron tener un rey. Y entonces el Señor le hace ver a este Samuel que no están desechando a Samuel, están desechando a Dios. Y aún así Dios escuchó lo que estaban pidiendo y se los concedió. Samuel les advirtió: esto que están pidiendo no es nada bueno, porque este rey les va a poner carga, les va a poner impuestos, les va a poner un yugo, y ustedes van a sufrir. Pero ellos no quisieron escuchar, y al final eso fue lo que tuvieron. Debemos de tener cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque a veces no porque Él nos crea nuestros argumentos, y no es porque Él se deje convencer o engañar. A veces Él concede para que suframos, y a través de ese sufrimiento aprendamos y entendamos
que lo que pedimos no era correcto y lo que pedimos de cierta manera era una rebeldía que desechaba la bendición de Dios. Debemos de tener cuidado con ese punto, porque aún todas las autoridades son puestas por Dios. Su origen es divino y debemos entender ese punto que es fundamental. Dios delega su autoridad. Y cuando Dios delega la autoridad a un gobernante, a una autoridad, como nosotros le llamamos, Él le va a pedir cuentas a esa autoridad. Y puede ser que sea una autoridad justa, que sea honesta, que sea honrada, o puede ser todo lo contrario. Hoy en día es triste porque hay muchos que ejercen autoridad que no son honestos, que no son honrados, pero créeme, Dios le va a pedir cuenta a todos ellos. Sin embargo, la parte que nos toca a nosotros entender es que Él ha permitido autoridades, Él pone reyes, Él quita reyes, Él permanece para siempre, pero nos pide a nosotros que seamos obedientes. Nosotros debemos entender que cuando alguien llega a tener una autoridad, debemos obedecer. Termino esta primera sección haciéndote reflexión. En estos días hemos festejado, hemos conmemorado, hemos agradecido por el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Bueno, pues para que Él naciera, estaba profetizado que tenía que nacer en Betlem de Judea. Tenía que nacer allá, pero resulta que José y María no vivían en Belén, no vivían ahí, vivían en otro lugar. Entonces viene un edicto, viene una orden del César romano. Y esa orden era que todos debían ser empadronados y debían moverse a su ciudad de origen, porque José era originario de Belén y tenían que moverse. Y María estaba en el 9º mes, estaba por dar a luz. Qué inconsciente los gobernadores, que tenían que hacer que María anduviera tantos kilómetros de recorrido para regresar hasta Belén. Si iba a dar a luz, ¿por qué no le dieron la oportunidad? ¿Por qué no le dieron una excepción? Ella está embarazada. ¿Te fijas? Esa es la manera como piensa el ser humano. Pero José escuchaba la palabra de Dios. María escuchaba la palabra de Dios. Ellos eran obedientes a sus gobernantes. A veces los gobernantes piden cosas raras. Hey, no salgas de tu casa porque te vas a contaminar, te puedes contagiar, ten cuidado. Esto es una realidad, es un tema sanitario. Pero algunos quieren saber más y quieren rebelarse contra sus gobernantes. ¿Te imaginas si José y María se hubieran rebelado? Mira, la profecía se tenía que cumplir. Jesús ya estaba con María en su vientre de María y Jesús iba a nacer en Belén a como diera lugar. Pues qué mejor que José y María fueran obedientes y pusieran de su parte para cumplir la ordenanza de Dios. Porque ahora conocemos la historia, ¿verdad que sí? Una hermosa historia de una noche milagrosa, una noche de paz, una noche de amor. Pero, ¿qué hubiera pasado si José y María se ponen rebeldes? Yo sé que Jesús de todas maneras hubiera nacido en Belén, porque esa era la profecía. Pero, ¿qué hubiera pasado con José? ¿Qué hubiera pasado con María? Dios cumple con su voluntad. Y si no estamos dispuestos, ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué pasaría contigo? Vamos a reflexionar en esa parte. Las autoridades a veces dan órdenes que están en el plan divino, aunque no nos gusten.
nuevamente, Dios te bendiga. Seguimos con el tema de la obediencia a las autoridades. Y quiero que reflexionemos un poquito sobre unos versículos que están en el capítulo 8 de Eclesiastés. En el capítulo 8, versículos 2, 3 y 4, ¿qué te parece si los leemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo, obedece al rey porque lo has jurado ante Dios. No te apresures a salir de su presencia. No defiendas una mala causa, porque lo que él quiere hacer, lo hace. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. El 6. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. 7. ¿Qué te parece? Que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. El hombre tiene algo en su contra. No sabe el futuro. No hay quien te pueda decir con certeza qué va a suceder mañana, dentro de una hora, dentro de un minuto. ¿Quién lo puede decir con certeza sino solamente Dios? Estamos en el tema de obedecer a las autoridades y es importante pensar. Mira, hay una máxima en el ejército que dice: el que obedece nunca se equivoca. Y si lo reflexionamos, es verdad. El que obedece nunca se equivoca. Puede equivocarse el que dio la orden. Puede ser que alguien que está dirigiendo te diga que hagas una cosa y que esa cosa sea incorrecta. Pero si tú obedeces, tú no te equivocas. El que se equivoca es el que dio la orden. Ahora, vamos a ver esta idea que te acabo de compartir. Si sabemos de una manera clara, si sabemos de una manera bíblica, si sabemos de una manera legal que lo que nos están pidiendo está mal, si lo que nos están pidiendo está contra la voluntad de Dios, si lo que nos está pidiendo es contra las leyes y las legislaciones escritas, obviamente no debemos obedecer. Las mismas leyes te protegen. Si te dan una orden y que sea ilegal, la misma ley te protege que no puedes hacer o obedecer una orden ilegal. Y bíblicamente hablando, si un hombre te dice algo que va contra la palabra de Dios, también la misma Biblia te dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero la idea de mi comentario de que el que obedece nunca se equivoca se refiere a esta primera idea que está aquí, que acabamos de leer nosotros en el versículo 6 y 7, donde hace referencia a que el hombre tiene algo en su contra y es que no sabe lo que va a suceder. Entonces, cuando se trate de temas en los que no sabemos lo que va a suceder, lo correcto es obedecer. Estamos en el tema de obedecer a las autoridades y analizando qué pasa cuando hay rebeldía y cuando hay desobediencia. Vamos a empezar por el primer punto. ¿Qué pasa con la rebeldía? ¿Qué es la rebeldía? Si reflexionamos aquí en lo que nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 3, dice: no te apresures a salir de la presencia del rey. Entonces, aquí nos habla del rey, ya te lo expliqué anteriormente, porque antes el sistema era de monarquías. Vamos a cambiar la palabra rey, vamos a cambiarla por gobernante, por autoridad. Es exactamente lo mismo. El que es un gobernante o el que es autoridad tiene una
instrucción, primero que nada de parte divina, una delegación de responsabilidad, pero también de autoridad, para ejercer y para imponer su autoridad. Entonces, cuando nos dice que no nos apresuremos a salir delante de Él, quiere decir que no seamos prontos para la rebeldía, para alejarnos de esa buena conducta, de esa actitud de un buen ciudadano. El que se aleja de las autoridades es aquel que es rebelde a las autoridades, sale del medio de las autoridades, no está de acuerdo y se rebela. Ahora, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero tenemos que obedecer. Por ejemplo, hay algunos que son muy conscientes que cuando pagan impuestos, cuando pagan derechos, cuando pagan contribuciones, tienen diferentes nombres técnicos, pero vamos a llamarle impuestos a todo, ¿te parece? Vamos a llamarle impuestos. Cuando ellos pagan un impuesto por un acta de nacimiento, porque tiene que sacar su licencia de manejar, hasta por el uso del agua. El agua no cuesta, lo que cuesta es el servicio para que no la lleven. Entonces, cuando se paga el uso del agua y todo eso, hay algunos que entendemos que el pagar ayuda a financiar con los gastos para el servicio que nos dan. Hay algunos que reniegan para el servicio que dan y lo que cobran. Bueno, me pongo a pensar de toda la gente que critica a los gobernantes, ¿qué pasaría si ellos estuvieran en el lugar de los gobernantes? ¿Lo harían mejor? ¿Lo harían peor? Si lo harían mejor, tal vez Dios no los ha visto y Dios se equivocó. ¿Te fijas en los problemas en los que nos metemos desde el punto de vista como creyente? Si empezamos a cuestionar y como en el fútbol, estamos viendo el partido del fútbol y todos somos expertos, todos somos directores técnicos, todos sabemos lo que debió haber hecho el delantero, lo que debió haber hecho el medio, lo que debió haber hecho la defensa, lo que debió haber hecho el portero. Es que ellos no saben, nosotros sí sabemos. Obviamente un partido de fútbol nos divierte opinar, pero hablando de autoridades debemos de tener cuidado porque podemos caer en rebeldía. Y una cosa es que tengamos una postura, que todo el mundo tiene derecho a tener posturas, opiniones, pero salir de la presencia de la autoridad es ponerse en contra, es estar ya en rebeldía. Y cuando uno se rebela con una autoridad, contra una autoridad, se está rebelando contra Dios. Dice aquí en la Biblia, no defiendas una mala causa porque lo que él quiere hacer, lo hace. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? Entonces, puede ser que a tu punto de vista o tu opinión, lo que él está haciendo es una mala causa y él está mal. Pero tal vez el que tiene la mala causa eres tú, tal vez el que tenemos la mala causa soy yo. Mira, qué triste cuando han habido manifestaciones y que les rompen los vidrios a los negocios y saquean los negocios por un tema de racismo que es muy válido. El racismo es un pecado terrible, es un pecado no solamente contra Dios, contra tu prójimo. Pero ¿has visto en la televisión cómo destruyen los comercios y les roban la mercancía? ¿Eso es correcto? Eso es una mala causa, eso está mal. Y luego vienen las fuerzas del orden público y todavía se rebelan. Qué triste ver inclusive mujeres, jóvenes, adolescentes, señoritas que les gritan y les escupen y se burlan. Qué triste. Espero que ningún creyente participe de esto, porque esto no está bien. Así no es como funciona. Esa rebeldía, esa desobediencia trae consecuencias. Debemos reflexionar nosotros perfectamente en qué es lo que debemos hacer. Mira, nosotros debemos entender que quien está a cargo de las circunstancias es Dios.
Pero no nomás creerlo aquí, también debemos de creerlo aquí y debemos llevarlo a la práctica. No a la pelea, no, a la práctica, a nuestra actuación. Hace poco hubo un incidente de vialidad y la persona que tuvo el incidente de vialidad estaba violando las leyes de tráfico y se bajó y se decía que era creyente y se puso a pelear y a discutir y a gritar con el tránsito cuando el oficial de tránsito tenía la razón conforme a la ley. Y la persona reconocía que había roto la ley, pero se exponía a alegarle. Y entonces, ¿qué tipo de testimonio de creyentes somos? Como dice mi mamá, ¿somos o no somos? Porque para apariencias, este mundo está cansado. Debemos ser creyentes verdaderos. Y una manera de adorar a Dios es actuar como un ciudadano responsable, sin desobediencias, sin rebeldías, porque eso no está registrado en la Biblia por ninguno de los grandes hombres de fe. En el segmento anterior te hablaba de José y María, pero podemos ver a Daniel, un gobernante que aún como gobernante, aunque llegó el momento en que desobedeció la ley humana, pero no desobedeció la ley divina. La ley humana decía, no adores a otros dioses más que a quien yo te diga. Tú sabes la historia. Y Daniel fue a su cámara, abrió las ventanas y empezó a orar como él acostumbraba. Y lo vieron y lo acusaron. Daniel no se defendió, era el principal hombre del imperio. El imperio que Daniel gobernaba era uno de los grandes imperios de la antigüedad. Pocos imperios se han comparado a ese gran imperio. Y Daniel no se defendió, aunque tenía todas las palancas, tenía todas las charolas, tenía toda la autoridad. Pudo haber entrado a negociar con el rey. Rey, mira, yo soy el segundo después de ti. Vamos a negociar, vamos a entrar a la política, vamos a entrar a las influencias, al padrinazgo. Vamos a ver cómo nos arreglamos, rey. Daniel no hizo eso, ¿verdad que no? Daniel sabía que había quebrantado una ley injusta, pero ley humana. Pero él cumplió con Dios, él siguió adorando a Dios. Y siempre se hace énfasis en eso. Y es correcto, está bien. Pero él también pagó las consecuencias. Y la consecuencia era una sentencia en el foso de los leones. Y Daniel se metió en el foso de los leones. Porque era culpable. Pero ante Dios, él era inocente porque obedeció una ley mayor. Ahora, aquí debemos entender la diferencia. Porque queremos defendernos diciendo que somos hijos de Dios, pero queremos quebrar las leyes y luego no queremos consecuencias. No podemos ser rebeldes y no tener consecuencias. Esto va más de fondo. Sí, va más de fondo. Claro, hay que obedecer a Dios primero que todo, pero hasta el día de hoy, para gloria de Dios, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en los países que tenemos libertad religiosa, no se ha prohibido adorar a Dios por ninguna red social. Vuelvo a insistir, tenemos una restricción de orden sanitaria, pero no de orden religioso. Adoremos al Señor, glorifiquemos al Señor. Y una prueba es cuántos que conocen no están conectados a esta clase. Cuántos que conocen y que gritan y piden que se respete adorar a Dios, no los vemos en clase. Y tampoco en las vigilias. Tampoco en los cultos. Bueno, claro, respetamos la agenda de cada quien. Pero es algo para reflexionar. Nos vemos en la próxima sección.
te parece si ahora hablamos sobre obediencia y discernimiento? Porque también hay una contraparte. No solamente se trata de quienes los que desobedecen y son rebeldes, lamentablemente es la mayoría, pero que lo que esperamos o la conducta deseada es ser obedientes y tener un discernimiento de parte de Dios. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, donde estamos estudiando, capítulo 8, versículo 5. Dice la Biblia: el que guarda el mandamiento no experimenta mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿A qué mandamiento se estará refiriendo? ¿Tú qué crees? ¿A qué mandamiento? Obviamente, por extensión, también habla del mandamiento divino, sí. Pero esto no solamente aplica para el mandamiento divino, esto aplica para cualquier tipo de mandamiento. Si alguien desobedece las leyes, vas a llevar una consecuencia. Si hay una ley que dice no te pases el semáforo, hay leyes civiles también que dicen guarda tu sana distancia, usa cubreboca. Hay una ley de también el sentido común. Si hay una fila para comprar tortillas, te formas. Me ha tocado ver, a veces está uno haciendo un trámite y llega una persona y dice, se brinca toda la fila y llega hasta el frente, hasta el mostrador y dice, un segundito, una preguntita nada más. Todos estamos formados. Y entonces se genera una incomodidad, una molestia. Y la persona, es que la persona es importante y la persona nomás es un minutito. Rápido. Y el tiempo y el derecho y el respeto de los demás. Pero aquel que respeta su tiempo, que respeta su espacio, no es quebrantado, no sufre. Obviamente siempre hay personas que buscan la parte más fácil, pero aquí lo importante no es ver quién puede vivir más feliz rompiendo el mayor número de leyes que pueda. No es eso, ¿verdad? No es eso, porque Dios no toma por inocente al culpable. Y puede ser que nos escondamos, hagamos trampa en las leyes humanas, porque esto que estábamos leyendo hace un momento, cuando habla del que guarda el mandamiento, no solamente refiere al mandamiento divino, también refiere al mandamiento humano. Las leyes han sido hechas para obedecerse. Hay muchas personas que en términos comerciales no hacen sus facturas como dice la ley, porque es que el gobierno es muy ladrón y se llama muchos impuestos. Y luego vemos calles sin pavimentar y decimos, este gobierno, ¿qué hace con tanto dinero que le damos? ¿Le damos? Si no pagamos impuestos. Pero aquel que paga sus impuestos, aquel que cumple con la ley, él tiene su conciencia tranquila. Y créeme que en esto hay paz, hay felicidad. Porque Dios no puede bendecir algo que es de por sí tramposo. Pero Dios puede prosperar aquello que respeta el orden correcto. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Ya hemos estudiado en otras ocasiones que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Pero ¿quién sabe cuándo es el tiempo de cada cosa? Bueno, una persona sabia discierne los tiempos y la manera y las formas. Fíjate qué curioso que esto está citado en el mismo pasaje
sobre la obediencia a los mandamientos, tanto divinos como humanos, porque hay personas que de una manera necia, convenenciera, argumentan mil cosas. Ellos están en contra de todo. No les gusta esto, no les gusta aquello, aquello está mal, aquello está mal, aquello está mal, aquello está mal, todo está mal. Lo único que está bien es lo que ellos opinan, lo que ellos dicen, lo que ellos creen es lo que está bien. Y se ponen mil pretextos para no hacer lo que deberían de hacer. Sin embargo, el que realmente obra con sabiduría puede discernir, puede entender y puede saber cuándo hay un sentido para las cosas y cuándo debe ser otro sentido para las cosas. Porque, vuelvo a repetir, gracias a Dios que estamos en medio de una sociedad que desde el punto de vista legal no nos impide poder servir a Dios. Estamos en medio de una sociedad que desde el punto de vista legal nos permite seguir creyendo lo que queramos, y en este caso creemos en el Dios que creó el universo, aquel que dio su Hijo por ti y por mí. En Él es el que creemos, a Él es el que adoramos, a Él es el que servimos. Y no hay leyes hasta ahorita directas que nos prohíban creer en eso. Sin embargo, hay ciertas disposiciones que a veces son conveniencia y que las adoptamos porque nos conviene y son pecado. Porque, poniendo un ejemplo sencillo, el ejemplo de la píldora del día después. ¿Sabías que hay métodos anticonceptivos y son correctos? Y son para usarse en el matrimonio. Matrimonio, no fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, el uso de anticonceptivos es porque se está viviendo una vida de fornicación, de pecado, y eso está mal. Pero aquellos que utilizan la píldora del día después, esa píldora es abortiva, se refiere al día después de haber tenido relaciones entre un hombre y una mujer. Y esa píldora se toma para que un día después asesine si hubo una concepción. Obviamente, si no hay concepción, no hay asesinato. ¿Quién puede tener la seguridad? Ahora, ¿esto es legal? Sí, sí es legal. Ahora, ¿esto es permitido por Dios? No. Es asesinato. Y hay muchas personas que la utilizan aún y se dicen creyentes. Y es asesinato. ¿Te fijas cómo esto se vuelve, no complicado, pero se vuelve serio? Es un tema serio buscar la sabiduría de Dios para que Él nos dé el discernimiento y podamos entender los tiempos y los momentos correctos y oportunos para creer lo que debemos de creer, actuar como debemos de actuar, para mantenernos siempre en obediencia. Y ahora te voy a citar un último ejemplo de la Biblia. Pablo un día fue llevado acusado delante de los líderes religiosos, y por ahí hubo un oficial que lo abofeteó a Pablo injustamente, y Pablo habló fuertemente y con verdad. Y entonces le hicieron saber que a quien Pablo le había hablado fuertemente era el sumo sacerdote. Y Pablo se arrepintió. Y Pablo se disculpó. Y Pablo le dijo: perdón, yo no sabía que tú eres el sumo sacerdote, porque escrito está: no debes injuriar a un príncipe de Israel. Entonces Pablo, por ignorancia, rompió una ley. Cuando sufrió el castigo de ser abofeteado por romper esa ley, cayó en cuenta, o le fue notificado que él que había injuriado a una autoridad religiosa. Y Pablo cayó en cuenta que era una ley y que tenía que respetarla, aunque él injustamente estaba siendo juzgado, pero él tenía que cumplir con la ley.
qué gran sabiduría de Pablo para discernir y saber los tiempos y los momentos. Dios nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para mantenernos en obediencia, porque si desobedecemos, entonces también vamos a ser culpables. Y la misma Biblia lo deja claramente, que Dios no toma por inocente al culpable. Como cristianos debemos nosotros ser ejemplo de civilidad, de civismo, de obediencia y de apoyo a nuestras autoridades a través de la oración y del cumplimiento de las leyes. Va a llegar un momento en que haya leyes como esta que te cité, de esta píldora autorizada, pero que va en contra de Dios. Y hay cosas que no debemos de participar. Cuando surja una ley que vaya en contra de los designios divinos, ahora sí, es mejor y es deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, ¿puedes citarme alguna ley ahorita que transgreda el obedecer a Dios? No vayas a salir con el de la ley que hay ahorita por los semáforos de restricción sanitaria. Nadie te prohíbe adorar a Dios. Déjame decirte, hay funcionarios que son simpatizantes de los creyentes y están haciendo todo lo posible para darnos el apoyo, para tener una reunión física, y están siempre dispuestos a ayudar, pero no hay ninguna ley ahorita en la que debamos demostrar una rebeldía. Pero recuerda, si mostramos una rebeldía, va a haber una consecuencia, como lo decíamos con Daniel y como lo decimos ahora con Pablo. Debemos obedecer a nuestras autoridades, tener primero conocimiento pleno de la palabra de Dios y tener un conocimiento correcto de las leyes humanas, tener sabiduría de parte de Dios, poder discernir y poder tomar las decisiones correctas en cada circunstancia. Como siempre, es muy difícil, pero para eso debemos pedirnos el consejo unos a otros. ¿Hay alguna duda que tengas en un caso específico? Si en algo te podemos servir, llámanos, compártenos tu duda y haremos la mejor de los esfuerzos para bíblicamente y legalmente apoyarte en tu decisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Nuevamente pues hemos llegado ya a nuestra conclusión de nuestra clase de hoy. Y pues como hijos de Dios, hermanos, debemos de obedecer a nuestras autoridades, sabiendo que son puestas por Dios y que la función que desempeñan permiten un orden y el ejercicio de la justicia que el Señor demanda. Debemos ver la autoridad como algo que está allí para bien de nosotros. Pidamos, hermanos, sinceramente por cada autoridad para que Dios les dé sabiduría para gobernar y puedan cumplir cabalmente la función que desempeñan. Dice en Romanos 13:1, hermano, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, Dios nos ordena obedecer
al gobierno. Pero cuando el gobierno descuida su debida función, deja de ser de Dios. Cuando el gobierno exige algo contrario a la palabra de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ante todo esto, a nosotros solo nos queda estar orando por nuestros presidentes, estar orando por nuestro gobierno. A pesar de que muchas cosas no estén bien, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, debemos de orar por ellos para que puedan cumplir bien con su función que desempeñan. Esa sería nuestra conclusión, hermanos. Estar orando por nuestros presidentes, estar orando por el gobierno. ¿Para qué? Para que ellos desempeñen bien su función. Dios te bendiga, hermano. Un día sé que llegaré a las mansiones que Jesús nos preparó y viviré allá con Él, pues Él es fiel en sus promesas, yo lo sé. Él me invitó. Lamentablemente nuestro tiempo de esta mañana ha llegado a su final, pero te invito a que nos sigas acompañando el día de hoy domingo a la 1 de la tarde a través de Facebook de la página Iglesia El Sembrador. Pero también tenemos varias actividades. El día lunes tenemos varias clases de escuela dominical a partir de las 6 a través de la plataforma de Zoom. El día martes también tenemos a partir de las 6 de la tarde de Exploradores del Rey, del grupo más grande de los alces. La tiene a las 6 de la tarde a través de Zoom. El grupo de mensajeros de escuela dominical a las 7 de la tarde a través de Zoom. Y el grupo de adolescentes a través de Messenger lo tiene a las 7 de la tarde también. El día miércoles tenemos nuestro servicio a las 7 de la tarde a través de Facebook de Iglesia El Sembrador. Y el día jueves tenemos las cápsulas juveniles. Es muy importante que las compartas en tus muros para que llegue a más personas esa palabra que los jóvenes nos traen. Y el día viernes, cada viernes a partir del 8 de enero vamos a reanudar con las vigilias de oración. Cada semana tenemos diferentes invitados, así que si tú estás interesado, puedes mandarnos por ahí un mensajito o a través de la página se está compartiendo la contraseña y el ID para que te puedas unir al grupo de vigilia de oración cada viernes a las 10 de la noche. Pero a través de este medio queremos darle las gracias a todos los maestros que estuvieron colaborando esta mañana y pues darle las gracias también a nuestros pastores. No nos hemos podido ver físicamente, pero estamos en oración. Y muchos saludos a todas las personas que se siguen conectando a Iglesia El Sembrador. ¿Qué les parece si hacemos una oración para terminar esta escuela dominical? Amén. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permitiste el poder estar a través de este medio llevando tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a cada semana poder estar conectados, mi Señor, poder estar, Señor, aprendiendo más de ti, Padre, a poder estar en sintonía con Iglesia El Sembrador. Te ruego, Señor, por una bendición especial para cada uno de mis hermanos y mis amigos y familiares que estuvieron conectados esta mañana. Guárdalos y protégelos durante toda la semana, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.